Ok. ¿Estamos listos para comenzar? Yo considero que todos estos temas que estamos compartiendo se enfocan a entender y a conocer más de Dios. En la medida en que nosotros conocemos más a Dios, entonces seremos personas más propensas a adorarle con más ganas. Y no solamente adorarle con más ganas, sino amarle. Nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, al estar hablando del carácter de Dios, de la moralidad de Dios, entonces estamos conociendo más de Él, ¿verdad? Entonces, el primer mandamiento, donde empieza el decálogo, que es el mandamiento más, creo yo, el meollo del asunto de los demás. Primer mandamiento: no tiene razón de ser con los demás. ¿Qué caso tiene saber que no debemos compararlo con otra imagen, que debemos de guardar el día del Señor, que no debemos de matar, que no debemos de hurtar, si no tenemos a Dios como a nuestro Dios? ¿De qué sirve todo lo demás, lo que podamos aprender sobre los mandamientos, si Dios no es tu Dios? Entonces, el primer mandamiento tiene que ver en donde nosotros entendamos que el único Dios que debe reinar en nuestras vidas es Él. De ahí comienza el decálogo. Y esta mañana quiero comenzar primeramente hablando de la autoexistencia de Dios para compararlo con nosotros. Dios como autoexistente, y cuando nos referimos a que Dios es autoexistencia, estamos hablando de su aseidad. Esta palabra teológica, aseidad, cuando hablamos de la aseidad de Dios, estamos hablando de que Dios no depende de nada ni de nadie para poder subsistir. Dios no necesita del aire, del oxígeno, de la comida, nada que sea externo a Él, Dios lo necesita. Y cuando hablamos que Dios tiene aseidad, estamos hablando que Dios tiene la cualidad de no dejar de existir. Él subsiste por sí solo. La vida de Dios no depende de nada ni de nadie. Aprendemos en las Escrituras que Él subsiste por sí solo. ¿Y por qué es importante hablar de la aseidad de Dios? Porque cuando hablamos de este atributo de Dios, entonces entendemos de que Dios no cabe la palabra necesidad. Dios no tiene necesidad de nada. Entonces, con esta palabra entendemos que Dios es suficiente, Dios es satisfecho, Dios es sumamente feliz, no necesita de su creación, Dios no necesita del ser humano para ser feliz. A eso nos referimos cuando hablamos de su aseidad. Entonces, Dios es completo, Dios es autoexistente, no depende de nada, pero no así con el hombre. Obviamente el hombre no tiene aseidad, ¿verdad? Nosotros somos dependientes enteramente de Dios, y aunque no lo reconozcamos, y aunque el hombre no lo reconozca, su orgullo y su soberbia, en realidad somos dependientes de Dios. Entonces, todo lo que tiene vida, todo lo que existe en el universo, procede de Dios. Y si procedemos de Dios, entonces nuestra existencia depende totalmente de Dios. Dice Hechos, capítulo 17, versículo 28. Aquí hablando Pablo, Hechos 17, 28. Dice: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él. Si tenemos vida, es porque podemos, existimos, porque esa vida nos la da Dios. Inclusive cualquier persona que esté maldiciendo a Dios,
Cualquier persona que diga que no reconoce a Dios porque no existe Dios, y si puede ofender a Dios con su boca, es porque Dios se lo permite. No porque lo justifique o porque lo aplauden. Pero si alguien atenta contra Dios y es capaz de maldecir a Dios, lo puede hacer solo porque Dios le da vida. Porque si Dios quisiera, entonces en un instante dejaría de latir nuestro corazón y entonces no tendríamos la posibilidad de hacer absolutamente nada. Entonces, aún para hacer cosas buenas o aún para hacer cosas malas, dependemos de Dios, porque la vida procede de Él. Como dice Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Entonces, esta dependencia se encuentra plenamente arraigada en el corazón del hombre. Y esa es una de las principales objetivos del Evangelio, hacernos entender que nuestra vida, nuestra necesidad, nuestra razón de existir es Dios. Entonces, el hombre sabe que tiene una necesidad, el hombre sabe intrínsecamente que tiene esa necesidad de Dios, aunque lo plasma en otras cosas, queriendo suplir esa necesidad de Dios a través de su pecado, a través de huir a Dios, pero el hombre tiene necesidad de Dios porque somos seres dependientes de Dios. Entonces, esa es la razón del primer mandamiento. Pero cuando el hombre no termina de entender que necesita de Dios, que somos dependientes de Dios, que no tenemos aceidad, entonces el hombre termina siendo a un Dios porque tiene la necesidad de adorar, tiene la necesidad de creer. Pero cuando busca un Dios o cuando forma un Dios o cuando hace un Dios, lo hace a su propia moralidad del hombre. Quiere un Dios que ese Dios no llame pecado a lo que es pecado. Entonces, el fundamento de toda religión, de acuerdo a este primer mandamiento, es tener a Dios como el único Dios. Cualquier religión que se enfoca en las cosas de Dios, cualquier religión verdadera, su premisa es que debe tener a Dios como su Dios, como su único Dios. Es decir, que Él es digno de ser honrado y de ser alabado. Y en este caso Dios demanda una exclusividad absoluta. No comparte el derecho divino de ser adorado. Dios, eso es lo que nos enseña el primer mandamiento. Dios no comparte con nada su gloria ni con nadie. Dice Isaías en el capítulo 42, versículo 8. Isaías 42, 8. Yo, Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. No existe otro Dios fuera de Él. ¿Por qué? Porque no hay Dios que haga las cosas como Dios las hace y no hay ningún Dios que posea los atributos, las cualidades como Dios posee. Para que un Dios sea Dios, entonces tiene que tener aceidad, debe de depender por sí solo, no depender de nadie. Y el único que tiene aceidad, que subsiste por sí solo, es Dios. Entonces, este primer mandamiento, cuando Dios nos manda este primer mandamiento de no tener dioses ajenos delante de Él, también está obrando conforme a su amor. Él está obrando conforme a su amor porque Él no quiere que confiemos en una ilusión o en una mentira. Vaya conmigo al libro de Jeremías en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 13. Entonces, ¿por qué decimos que está obrando en amor? Porque en primer lugar no quiere Dios, como que está fallando un poco Él.
porque no quiere Dios que perdamos el tiempo en lo que no es Dios, que confiemos, que tengamos la esperanza en aquello que no tiene los atributos de Dios, que no nos puede salvar. Y por eso Dios nos da este mandamiento, porque está obrando en amor. Dice el versículo 11, Jeremías 2:11, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses a pesar de que ellos no son dioses? Diciendo, bueno, los pueblos paganos tienen sus dioses paganos, que sabemos que no son dioses, mas sin embargo estos pueblos paganos por lo menos son fieles a sus dioses. Y no como mi pueblo, que teniendo al Dios verdadero no se mantienen fieles. Dice, sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, oh cielos, y horrorizaos por esto, temblad en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy fuente de agua vivas, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué hermoso pasaje. Cuando no ponemos atención en los pasajes, en realidad a veces nos perdemos el significado real de este pasaje. Yo muchas veces, por muchos años, utilicé este pasaje, pero no lo usé correctamente. Porque acuérdense bien que si hay algo que debemos de cuidar a la hora de interpretar la Biblia es leer su contexto. ¿Y cuál es el contexto de este versículo? De que Dios está exhortando a su pueblo a que sean fieles con Él. Fieles con Él. De que este pueblo, que aún habiendo conocido a Dios, buscaron a otros dioses, los dioses de los pueblos paganos, dioses que no son, como dice aquí el versículo 11, dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses a pesar de que ellos, dicen, no son dioses? Pero cuando nosotros empezamos a buscar a Dios fuera de Dios, entonces dice aquí, entonces empezamos a buscar cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Ese es el contexto de ese versículo. Cada vez que nosotros buscamos fuera de Dios, lo que Dios le pertenece, lo que Dios nos puede dar, lo que nosotros tenemos que honrar como Dios, entonces empezamos a buscar en cisternas rotas. ¿Y qué es lo que abandonamos? Abandonamos aquellas fuentes de agua viva. Dios representa esa fuente de agua viva y lo cambiamos por buscar en cisternas rotas, que por más que queramos llenarnos, saciarnos, no tendremos esa agua. ¿Por qué? Porque se va a fugar. Son cisternas falsas, dioses falsos que no traen satisfacción, que no sacian nuestra sed. Entonces, dejar al verdadero Dios por irse a adorar a otros dioses, de acuerdo a este contexto, equivale a dejar a la fuente de agua viva para ir a cavar, ¿qué? Cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, ¿qué es en esencia lo que nos enseña este primer mandamiento? ¿Cuál es la esencia de este primer mandamiento? La esencia del primer mandamiento es que es tener a Dios o a Jehová como nuestro Dios exclusivamente. Tener a Dios exclusivamente. No podemos compartirlo con nada ni con nadie. Y esto, para tener a Dios como un Dios exclusivo, requiere una decisión en nuestras vidas. Que nos decidamos a quién vamos a servir. Si vamos a servir a ese Dios que es fuente de agua viva, o en nuestra necedad buscaremos esas cisternas rotas que no retienen agua. Pero tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas. Y te pregunto esta mañana, mi hermano, ¿a quién tú vas a servir? ¿A quién tú vas a servir?
Dice Josué, capítulo 24, versículo 14 y versículo 15. Josué 24, 14 y 15. Dice, ahora pues, temed a Jehová, servirle con integridad y con fidelidad. Quitad en medio de los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Pero si os parece mal servir a Jehová, escogeos hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a los cuales sirvían vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces nos confronta el Señor y nos dice, dejen de estar coqueteando, dejen de estar diciendo que yo soy su Dios, cuando en realidad ustedes se entregan a otros dioses, tienen confianza en otros dioses, tienen su esperanza en otros dioses, pero cuando les conviene, entonces buscan al Dios de la creación, al Dios que tiene aceidad, al Dios verdadero. Pero cuando sentimos que las cosas están bien, entonces coqueteamos con otras cosas, coqueteamos con otros dioses y dejamos de tener a Dios como nuestro Dios, y entonces no tenemos a un Dios exclusivo. Por eso dije que el primer mandamiento, su principal objetivo es que tengamos nosotros a Dios como nuestro único Dios, y necesitamos tomar una decisión: ¿a quién vamos a servir? Por eso Josué les decía, bueno, si ustedes quieren seguir empecinados en estar adorando a estos dioses falsos, bueno, tomen esa decisión a esos dioses que adoraron vuestros padres al otro lado del río. Pero les dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, cuando habla aquí Josué de esta manera, no es algo que se pueda negociar con Dios. O es uno o es otro. O es todo con Dios o es nada. ¿Me explico? Entonces, escoger a Dios no solamente es un sentimiento de sentir bien, de sentir que amamos a Dios, que es correcto, sino es un compromiso. Estamos hablando de una vida consagrada al servicio de Dios. Por eso el Evangelio es directo cuando habla cuando nos hace la invitación para seguir al Señor. Nosotros hemos quitado mucho de lo que es la esencia del Evangelio para compartir un Evangelio light, un Evangelio en donde solamente hacemos el llamado para que la gente sea feliz, para que Dios pueda prosperarte en tu negocio, puedas ir al cielo, que solamente tú clamas a Dios y Dios está ahí para responderte en todas tus necesidades, cuando en realidad el Evangelio implica un compromiso de nuestras vidas, en donde Dios nos dice que carguemos nuestra cruz, que nos neguemos a nosotros mismos, que seamos personas totalmente comprometidas. Entonces, esto es algo que no se puede negociar en las cosas de Dios. O es todo con Dios o nada. Es una vida consagrada al servicio de Dios. Entonces, cuando escogemos a Dios, mis hermanos, entonces nos debe de quedar claro que cuando escogemos a Dios, Dios es el que manda y nosotros los que obedecemos. Dios es el amo y nosotros los que servimos. Y no al revés. Nosotros no somos amos y Dios es el que sirve, como muchos creen, en donde a veces hasta le tronamos los dedos a Dios, le exigimos a Dios, o como la otra vez decíamos, que alguien decía, no te acepto un no, Dios, en su pecado. ¿Qué es eso? Como que le hacemos manita de puerco al Señor. Él es Dios, Él es soberano sobre nuestras vidas.
Entonces, ese grado de compromiso en este primer mandamiento de no tener dioses ajenos delante de mí, ese compromiso que se hizo en el monte Sinaí no ha cambiado. Ahora que tenemos el nuevo pacto, ahora que Jesús vino y murió por nosotros, de tener a Dios como nuestro Dios, sigue siendo el mismo compromiso, misma consagración, en donde no podemos negociar con todo. Ni siquiera, mis hermanos, se trata, escúchame bien, no se trata de que le des lo mejor a Dios. Bueno, Dios, a ti, Dios, como sé que tú eres un Dios verdadero, te doy lo mejor porque tú lo mereces. No, mis hermanos. Él quiere todo. Nada de, bueno, para Dios le reservo lo mejor y lo demás, bueno, yo sabré qué hago con mi vida. Al menos le estoy dando lo mejor. No. Dios demanda consagración. Y cuando hablamos de consagración estamos hablando de darle nuestra vida entera a Dios. Me acuerdo de hace muchos años, yo creo que más de 30 años que escuché esta historia de una gallina y un puerco. Le dice la gallina al puerco, oye, ¿qué te parece si hacemos unos huevos con jamón? No, pues le dijo el puerco, oye, lo tuyo es una aportación, pues nomás tenía que dar huevos, pero lo mío es una consagración, porque pues tenía que dar su vida para hacer el tocino. Eso es, cuando hablamos de consagración, estamos hablando de todo. No lo mejor o una parte o lo mejor que nosotros le podamos dar a Dios, ¿no? Cuando hablamos de consagración estamos hablando de que toda nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestro matrimonio es para Dios. Es para Dios. Entonces, ese grado de compromiso que Dios pide en el primer mandamiento, mis hermanos, no ha cambiado. Mateo 10:37 nos dice, Mateo 10:37, el que no ama a padre o madre más que a mí, dice, no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces Jesús demanda supremacía en nuestras vidas. Como dije, no la mejor parte de ti, como si le dáramos un premio de consolación a Dios. Mira, Dios, por lo menos te voy a dar lo mejor de mí. No, demanda la totalidad de nuestras vidas. Entonces, no hay ningún pecado en amar al padre o a la madre, o al hijo o a la hija. No está diciendo que no debamos de amarlo. El problema está en la frase, más que a mí. Ese es el detalle. El problema está en más que a mí. Entonces, el amor a Dios debe estar por encima de toda criatura, por encima de mis hijos, de mi mamá, de mi abuelita que es tan tierna, tan amable, se ve tan bondadosa, pero si tú no amas a Dios más que a tu abuelita, o más que a tu hijo, o más que a tu esposo, o a que tu esposa, tú no eres digno de ser su discípulo del Señor. No es que Dios no te pida que ames, pero déjenme decirles, cuando nosotros ponemos en orden nuestras prioridades, entonces amamos mejor a los seres que nos rodean. Cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, entonces podremos amar mejor a nuestros hijos, a nuestros padres, al esposo, a la esposa. Pero cuando nos desbordamos primeramente al esposo o a la esposa y no a Dios, tarde que temprano, esa estrategia falla en nuestras vidas. Falla en nuestras vidas. Porque amamos por encima de Dios, automáticamente se convierte en un ídolo. Todo que amemos
por encima de Dios, aun sea con tu abuelita, se convierte en un ídolo. Entonces, ¿qué significa tener a Dios como nuestro Dios? ¿Por qué Dios nos pide? ¿Por qué es conveniente para nuestras vidas hacer a Dios nuestro Dios exclusivo? Entonces, la esencia del primer mandamiento es que solo Dios puede darnos plena satisfacción en nuestras vidas. ¿Por qué necesitamos tener a Dios exclusivo? Porque ese Dios es lo único que puede satisfacernos. Ese es algo en donde la mayoría de la gente que no conoce a Dios no ha entendido. Porque sigue buscando en el mundo, sigue buscando en las cosas superficiales, en las cosas temporales, tratando de llenar ese vacío que hay en el corazón del hombre, porque a final de cuentas, el dilema de la humanidad, a lo largo de la historia, desde que hay historia en la humanidad, es que el hombre quiere ser feliz. ¿Cuál es el grado supremo, la meta suprema de la humanidad? Si lo resumimos, bueno, la gente puede decir muchas cosas, pero si lo englobamos generalmente a lo largo de la existencia de la humanidad, vamos a caer que el hombre, a final de cuentas, quiere ser feliz. Y hace lo que hace porque quiere ser feliz. Y obviamente pues nos equivocamos, a veces tomamos caminos equivocados, pero buscando siempre el ser feliz. Pero cuando hacemos a Dios, nuestro Dios exclusivo, entonces descubrimos que Dios puede darnos entera satisfacción en nuestras vidas. Dice el Salmo capítulo 4, versículo 6. Salmo capítulo 4, versículo 6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. O sea, el salmista está diciendo, ellos llenos de granos y de mostos, y yo solo tenía a Dios, y en mi corazón había más alegría, aun cuando no había abundancia en mi vida. Aquellos que tenían graneros, aquellos que tenían abundancia, en realidad no eran felices como yo. Aunque tal vez yo no tenía la abundancia, no me sobraban las cosas, pero te tenía a ti y entendí que tú eres mi satisfacción, Señor. Que tú llenas mi corazón de alegría. Dice el Salmo 16, versículo 11, Salmo 16, versículo 11, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. ¿Qué encontramos en él? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dice el Salmo 23:1. Salmo 23:1, es uno de los versículos más conocidos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Literalmente, cuando dice nada me faltará, en hebreo estaría diciendo, Jehová es mi pastor, nada desearé. ¿Qué puedo desear si te tengo a ti? ¿Qué puedo desear si ya te tengo aquí? No hay nada que yo pueda desear, porque si tú estás conmigo, entonces lo tengo todo. Lo tengo todo. Por eso Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y por qué dice eso?
Porque está hablando de la provisión, no necesariamente está hablando de eso, porque así lo entendemos. Jehová mi pastor, entonces Dios me va a suplir todo. Entonces siempre estamos pensando en una necesidad, en una satisfacción. No, el salmista está diciendo, cuando entiendes que Jehová es todo para tu vida, que Él puede saciar tu sed, Él puede calmar tu sed, cuando Él empieza a reinar en tu corazón, entenderás que no te falta nada, que no necesitas nada. Y que si en este mundo nos toca morir solamente teniendo a Dios, en realidad lo tenemos todo. Cuando entendemos el Salmo, sobre todo el Salmo 23, cambia. Porque siempre que citamos el Salmo, Jehová mi pastor, nada me faltará. Entonces mirad, cuando tengo a Dios por Dios, siempre voy a tener bendición, un carro, un buen coche, un buen trabajo, que no niego que Dios lo pueda hacer. Y tampoco digo que está mal, pero en realidad este versículo está diciendo, si tú tienes a Dios como tu Dios, estás satisfecho. Nada te faltará. Dice el Salmo 63, versículo 1 al versículo 3. Salmo 63, versículo 1. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Entonces, tener a Dios, por Dios, es estar plenamente satisfechos en Él. Mejor tú, Señor, tenerlo todo y tener abundancia de vida. Pero dice aquí el versículo, porque mejor es tu misericordia que la vida. ¿Están ahí? ¿Qué valoramos más? ¿Qué valoramos más como seres humanos? La vida. ¿Cómo compras la vida? No hay manera. ¿Consigues? ¿A qué tienda vas? ¿Con qué gobierno te dices, bueno, quiero 100 años más de vida? No, eso no. Pero sabemos que la vida es lo más valioso que el hombre pueda tener. Pero al que tiene a Dios, dice, no, aún la vida es mejor tener a Dios que la misma vida. Porque si en esta vida solamente esperamos en Él, si en esta vida a lo mejor no nos va bien, pero tenemos a Dios, tenemos todo. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro, el mendigo? ¿Se acuerdan de esa parábola? De que el rico hacía fiestas, tenía esplendor, y el mendigo, ¿qué? Dice que se sentaba a la puerta deseando comer lo que comía el rico. Pero un día, ¿qué dice? Murieron los dos. Uno se fue al tormento y otro se fue al seno de Abraham. ¿Y qué decía el rico? Señor, manda a Lázaro para que moje con sus dedos y pueda yo saciar mi sed. Por lo menos con una gotita de agua. Y Abraham le dijo, mira, él en la vida tú tuviste bienes y él tuvo males. Pero ahora, ¿qué está pasando? Ahora las cosas se invirtieron. ¿Y sabes qué nos enseña esta parábola? Que no importa la vida que nos toque vivir. No importa la vida que lleva. Y a lo mejor nos tocó bailar con la más fea. Porque a veces la vida es así. A veces los caminos de Dios, a veces no los podemos entender. Pero cuando sabemos que Dios reina en nuestras vidas, no hay nada que podamos perder. Entonces la vida se convierte en algo diferente porque tenemos a Dios en nuestro ser. Amén. Entonces, el salmista entonces estaba
convencido de que Dios era el creador de todas las cosas, ¿sí? Pero las cosas creadas no pueden traer más satisfacción que aquel que lo creó. Así es, mis hermanos. Nada puede traer más satisfacción o creer que nos puede satisfacer las cosas creadas como el Creador. Obviamente que no tiene lógica. Entonces, cuando encontramos total satisfacción en Dios, esa satisfacción, entonces, a nuestro corazón para no estar buscando las cosas de este mundo. ¿Qué pasa cuando alguien o un cristiano en realidad no encuentra satisfacción en las cosas de Dios? ¿Y por qué no encuentra satisfacción en las cosas de Dios? Porque anda coqueteando con las cosas del mundo. Porque de repente estamos débiles, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, empezamos a coquetear con el mundo, empezamos a ver lo que el mundo nos ofrece. ¿Y por qué entonces el cristiano puede llegar a pecar? Porque nos retiramos de esa fuente de agua viva. Cuando nos retiramos, entonces dejamos de entender que Dios es nuestra satisfacción. Y cuando no tenemos satisfacción, entonces queremos suplirla con la pornografía, con el adulterio, mirando lo que no debemos de mirar. Cuando el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿saben también a qué se está refiriendo ese primer mandamiento? Imagínense que va el esposo y la esposa caminando en el jardín, porque yo sé que ustedes lo han vivido, porque lo han visto, no sé si lo han experimentado, pero ¿no ha pasado que cuando va el esposo y la esposa agarrados de la mano, de repente pasa una muchachona y el marido se le van los ojos y estando la esposa ahí, se le queda mirando, hasta se tuerce el cuello de estar mirando? ¿Qué pasa con la esposa cuando el marido hace eso? ¿Cómo se siente la esposa? Si lo está haciendo en sus narices. Cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es lo que está diciendo. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a coquetear con el mundo? Cuando empezamos a hacer otras cosas y lo estamos haciendo en sus narices. Ese es el contexto delante de mí, delante de mí. O sea, aun cuando tenemos a Dios, cuando amamos a Dios, cuando sabemos que Dios es lo máximo, y descuidamos nuestra vida y empezamos a coquetear con las cosas del mundo, le estamos faltando a Dios porque lo estamos haciendo delante de Él. Y muchos maridos, como este ejemplo, ni pena ni vergüenza tienen. Y cuando la esposa le dice al marido que por qué hace eso, el marido dice, oye, estás pensando mal, yo no estoy viendo a nadie. No, pues si te están mirando. Ese es el juego de Satanás, hacerte creer que las cosas creadas por Dios pueden satisfacerte más que el creador de todas las cosas. Entonces, cuando no crees que Dios es suficiente para tu vida, te conviertes en un insensato, porque estás abandonando la fuente de agua viva para tratar de calmar tu sed en cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Entonces, mis hermanos, si alguien no ha experimentado esa fuente de agua viva, jamás podrá saber si ese Dios puede satisfacer tu vida. Pero mientras tú sigas en el mundo, mientras tú sigas obstinado en tu pecado,
sin querer voltear a Dios, no sabrás cómo es que Dios puede satisfacer tu vida. Porque si hay algo que tienen los cristianos, los verdaderos cristianos, es que han entendido que la razón de su vida, la motivación de su vida y quien llena nuestras vidas, quien sacia nuestra sed, es cuando decidimos, porque acuérdense bien que hablamos de que este primer mandamiento es una decisión. ¿A quién vamos a servir? Y esa decisión implica una responsabilidad, una consagración total a Dios, de que nosotros seamos comprometidos con Dios. No una parte, no la mejor parte de tu vida, sino todo de ti. Y tenemos que tomar esa decisión esta mañana, mis hermanos. ¿A quién vas a servir? Si seguiremos coqueteando con las cosas del mundo, si seguiremos haciendo dioses falsos ajenos, o servir a Dios. Como dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo espero, mis hermanos, que esta mañana tu compromiso sea total con Dios, de servirle a Él. Padre, esta mañana quiero darte gracias, porque también sabemos, Señor, que a veces somos débiles, a veces dejamos de buscarte a ti por estar buscando lo que nos satisface, lo que nos sacia nuestras vidas. Y queremos pedirte perdón, Señor. Sobre todo, Señor, cuando hemos coqueteado, Señor, con este mundo, cuando hemos amado, cuando hemos puesto como prioridad por encima de ti, Señor, y que automáticamente cuando nuestra prioridad no eres tú, Señor, estamos rompiendo el primer mandamiento, estamos haciendo ajenos delante de ti, pensando, Señor, que esos dioses falsos van a satisfacer nuestra vida, que esos dioses falsos, Padre, van a ser felices. Cada mentira, Señor, cada confianza en la gente, en aquellos, Padre, que han pensado, Señor, que este mundo puede satisfacer nuestras vidas. Tú eres fuente de agua viva, Señor. Tú estás haciendo esta invitación. Quieren beber de tu agua, Señor. Como hablaste a la mujer samaritana, Señor, si nosotros volvemos a estos pozos, Señor, a estas cisternas rotas, volveremos a tener sed. Pero si bebemos de tu agua, volveremos a tener sed. Y esta mañana, Señor, no sacia nuestra sed. Cualquier, Señor, que haya soledad, tristeza, tú puedas, Señor, que hemos adorado, Señor, por buscar nuestra felicidad, pero solamente hemos encontrado cisternas. Tú eres el Dios verdadero, tú eres el Dios que hiciste todas las cosas, y lo que tú creaste, Señor, no puede traer más que el mismo Creador, que eres tú. A ti damos gloria, a ti damos honra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias.